la princesa y el arco iris mágico. Había una vez una tierra lejana donde la magia era real y los colores brillaban con un esplendor especial. En ese reino vivía una princesa llamada Valeria, conocida por su cabello dorado y su amor por los colores. Valeria no era una princesa común, ya que tenía un secreto. Cada noche, soñaba con un mundo mágico habitado por un arco iris viviente. Este arco iris tenía el poder de traer colores y alegría a cualquier lugar que visitara. Una mañana, después de una de esas noches mágicas, Valeria decidió emprender una aventura. Se vistió con su vestido más colorido y partió en busca del arco iris mágico. Cabalgó a través de bosques encantados, cruzó ríos de agua cristalina y escaló montañas cubiertas de flores. Finalmente, llegó a un claro en el bosque donde vio algo sorprendente, un arco iris gigante que se movía y brillaba como un ser vivo. Valeria se acercó con asombro y el arco iris la saludó con una voz suave y melodiosa. «Bienvenida, princesa. Soy el arco iris mágico y he estado esperando tu llegada». La princesa Valeria y el arco iris mágico pronto se hicieron amigos. Juntos, emprendieron un viaje mágico por su reino, llevando colores y alegría a todos los lugares que visitaban. Pintaron flores, hicieron que los árboles florecieran en tonos vibrantes y llenaron de luz y color el castillo de Valeria. Pero no todo era diversión y juegos. En el reino, había un malvado mago llamado Griseldo que odiaba los colores y quería apoderarse del arco iris mágico para convertirlo en blanco y gris. Valeria y su amigo el arco iris se dieron cuenta de los malvados planes de Griseldo y decidieron detenerlo. Junto con la ayuda de los habitantes del reino, organizaron una gran celebración de colores en el castillo para distraer a Griseldo. Mientras él estaba ocupado admirando los colores, Valeria y el arco iris mágico lo encerraron en una burbuja de colores, donde no podía causar más daño. El reino volvió a ser un lugar lleno de alegría y colores, y Valeria y el arco iris mágico continuaron su amistad y sus aventuras. Aprendieron que la amistad y la valentía pueden superar cualquier obstáculo, incluso a un malvado mago. Valeria regresó al castillo, compartiendo historias de su viaje mágico con todos. La princesa y el arco iris mágico visitaron a menudo el reino, llevando consigo la magia y la belleza de los colores. Y así, la princesa Valeria vivió una vida llena de color, amistad y aventura, sabiendo que, a través de la amistad y la magia, los sueños se pueden hacer realidad. La princesa y el reino de las mariposas. Había una vez, en un reino lejano, una princesa llamada Aurora. Ella vivía en un hermoso castillo rodeado de jardines llenos de flores y árboles frutales. A pesar de su lujoso hogar, Aurora tenía un sueño muy especial. Soñaba con encontrar el mágico reino de las mariposas. Desde que era una niña, Aurora había oído historias de un lugar encantado donde las mariposas eran tan grandes como pájaros y de colores brillantes como el arco iris. Se decía que en el reino de las mariposas no solo volaban, sino que también hablaban y compartían su sabiduría con quienes las encontraran. Aurora pasaba horas en su jardín observando las mariposas y soñando con este mágico lugar. Un día, mientras paseaba por el bosque que rodeaba el castillo, se encontró con una mariposa dorada que parecía brillar con luz propia. La mariposa habló con ella: «Princesa Aurora, he oído tu deseo de encontrar el reino de las mariposas. Sígueme, y te llevaré allí». Aurora siguió a la mariposa dorada a través del bosque, cruzando arroyos y explorando prados llenos de flores silvestres. Finalmente, llegaron a un lugar mágico, donde las mariposas eran enormes y de todos los colores imaginables. Hablaban y reían, y cada una tenía una historia fascinante que contar. Aurora se hizo amiga de una mariposa azul llamada Luna, que le contó sobre la historia del reino y le mostró su casa, una hoja de lirio gigante en un rincón del bosque. Aurora se quedó en el reino de las mariposas durante días,
aprendiendo sobre la naturaleza, la amistad y la magia. Pero pronto, Aurora se dio cuenta de que su familia en el castillo la extrañaba. Se despidió de sus nuevas amigas mariposas y regresó al castillo. Aunque estaba triste por dejar el reino mágico, sabía que siempre podía volver cuando quisiera. De vuelta en el castillo, Aurora compartió sus aventuras con su familia y amigos. Les contó sobre las mariposas parlantes y lo maravilloso que era el reino de las mariposas. Y aunque no todos le creyeron, Aurora siguió visitando su mundo secreto siempre que necesitaba un poco de magia en su vida. Aurora aprendió que los sueños pueden hacerse realidad y que la magia puede encontrarse en los lugares más inesperados. En su corazón, llevaba el recuerdo de su amistad con las mariposas, un recuerdo que la llenaba de alegría y la hacía sentir especial. Y así, la princesa Aurora vivió felizmente en su castillo, sabiendo que, en algún lugar, siempre había un reino de las mariposas esperándola cuando necesitara un poco de magia en su vida. La princesa y el unicornio mágico. Había una vez en un reino lejano, una hermosa princesa llamada Isabel. Vivía en un castillo rodeado de bosques encantados y praderas llenas de flores. Pero, a pesar de tener todo lo que podía desear, Isabel siempre se sentía sola. Un día, mientras paseaba por el jardín del castillo, vio algo reluciente en el bosque. Corrió hacia allí y, para su sorpresa, encontró a un majestuoso unicornio blanco con un pelaje suave y cuerno brillante. El unicornio, llamado Estrella, tenía ojos que parecían brillar como estrellas en el cielo nocturno. Isabel se acercó con cuidado a Estrella, temiendo asustarlo, pero el unicornio la miró con ojos gentiles y amistosos. En lugar de sentir miedo, Isabel se sintió inmediatamente cómoda con él. Estrella, que podía entender el lenguaje de los humanos, le habló a Isabel. Dijo: «Hola, princesa. Mi nombre es Estrella, el unicornio mágico. He estado esperando mucho tiempo para conocerte». Isabel sonrió emocionada y le respondió: «Hola, Estrella. Soy la princesa Isabel. Estoy tan contenta de haberte encontrado. ¿Quieres ser mi amigo?». Estrella asintió y respondió: «Por supuesto, princesa. Seré tu amigo y te cuidaré siempre que lo necesites». Desde ese día, Isabel y Estrella se convirtieron en los mejores amigos. Jugaron en el bosque, recogieron flores en los campos y exploraron el reino juntos. Cada noche, Estrella iluminaba el camino a Isabel con su cuerno brillante y le contaba historias sobre los lugares mágicos que solo un unicornio conocía. Pero no todo era felicidad en el reino. Un dragón malvado llamado Draco vivía en una cueva cercana y solía aterrorizar a los aldeanos. Un día, Draco decidió atacar el castillo de Isabel y robar todos sus tesoros. Isabel y Estrella no se asustaron. Juntos, idearon un plan para detener al dragón. Isabel le pidió a los aldeanos que confiaran en ellos y se unieran a la causa. Juntos, construyeron una trampa gigante en la cueva del dragón, y cuando Draco intentó entrar, quedó atrapado. Isabel, con valentía, se acercó al dragón y le habló con amabilidad. Descubrió que Draco actuaba de esa manera porque se sentía solo y enojado. Con la ayuda de Estrella y los aldeanos, Isabel y Draco se hicieron amigos, y el dragón prometió proteger el reino en lugar de aterrorizarlo. El reino floreció en paz, y la amistad entre Isabel, Estrella y Draco se hizo aún más fuerte. Los niños del reino solían visitar el castillo para escuchar las emocionantes historias de las aventuras de la princesa y su unicornio mágico. Isabel nunca volvió a sentirse sola, porque tenía a Estrella y Draco, sus amigos mágicos. Y aprendió que la amistad y la bondad pueden superar cualquier desafío, incluso a un dragón malvado. Y así, la princesa Isabel vivió felizmente rodeada de amigos y aventuras mágicas en su reino encantado.